Es un grande honor para la hora de la verdad, como lo fuera para cualquier medio de comunicación del mundo, tener un hombre de la significación de Mario Vargas Llosa. Sin duda, el más grande escritor vivo en lengua hispana hoy y uno de los más grandes en toda la historia. Novelista famosísimo de una generación del boom latinoamericano que él presidió, con obras tan importantes como La Casa Verde, La Conversación en la Catedral, La Ciudad y los Perros, Pantaleón y las Visitadoras, después Tiempos de Búsqueda y una época final en las novelas que ha sido la más grande y la más significativa de todas ellas. Al contrario de muchos que se agotan en los comienzos y después no hacen sino repetirse, Mario Vargas Llosa con cada una de sus obras estremece la conciencia de la humanidad, porque sus libros inmediatamente son vertidos a todos los idiomas y nos plantea una cantidad de conflictos internos con sus soluciones incluidas, que es donde está la gracia del grande escritor. Pero últimamente Mario Vargas Llosa ha querido demostrar de cuánto es capaz en la materia más difícil de todas, en la crítica, en el ensayo, en las altas obras del pensamiento ya no noveladas. Y aquí se nos parece a muy pocos, porque muy pocos han tenido ese nivel. Tal vez Albert Camus en lengua francesa hubiera podido tener, si el tiempo hubiera sido benévolo con él, la condición de este inmenso ensayista. ¿En qué está Mario Vargas Llosa? Un premio Nobel eternamente pospuesto, para desgracia del premio Nobel, no para desdoro de su obra. ¿En qué está? ¿En qué está trabajando? ¿Cuáles son sus ofertas? ¿Sus grandes preocupaciones? Eso es lo que le preguntaremos enseguida. Don Mario Vargas Llosa, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Le agradezco muchísimo esa presentación tan exagerada. Me ha dejado usted prácticamente sin palabras. Todo lo que diga después de lo que usted ha dicho, pues va a parecer un anticlímax. Así que le agradezco, pero ahora ya me siento muy intimidado de responder a sus preguntas. A usted no lo intimida nada. ¿Cómo lo va a intimidar a usted algo? Don Mario, cuéntenos en qué está trabajando usted, cuáles son sus últimas presentaciones, cuál es su ruta intelectual y como escritor en este momento. Bueno, pues mire, yo llevo casi 3 años trabajando en una novela inspirada en un personaje muy interesante, histórico, un irlandés que fue diplomático británico en la época del caucho, que pasó muchos años en el África, y luego un tiempo en la Amazonía peruana y colombiana, y cuyos informes sobre las atrocidades que se cometían en las caucherías tanto en el África como en América Latina provocaron un enorme efecto psicológico, de opinión pública, político en Europa. Un señor llamado Roger Casement, que tuvo una vida muy variada, aventurera, llena por otra parte de secretos, de misterios, y que terminó ahorcado por la justicia británica, porque en los últimos años de su vida trabajó con los independentistas irlandeses, y fue descubierto en plena Primera Guerra Mundial trayendo un barco lleno de armas para el IRA, que preparaba el levantamiento armado del año 1916 en Dublín. Un personaje realmente novelesco, que parece haber sido más un héroe de novela de aventuras que un personaje histórico. Don Mario, ¿se va a encontrar usted ahí con nuestra vorágine de José Eustacio Rivera o no? ¿O va a tratar esa condición del cauchero colombiano perdido allá en las espesuras de la selva? ¿No hace usted ninguna referencia a esa obra gloriosa de nuestra literatura de José Eustacio Rivera? Justamente la región que visitó Roger Casement, estuvo varios meses allí y dejó un testimonio que es estremecedor de lo que vio, de los abismos de crueldad, de codicia, de barbarie a que se llegó en esos años del famoso oro negro. Bueno, pero entonces 3 años esperando esa novela no es sino que digan que va a salir para que estemos a la puerta de las librerías. Y hay por supuesto también muchos elementos de ficción,
Pero ha sido para mí muy interesante la experiencia de buscar los documentos, los testimonios sobre esa época y sobre, bueno, ese increíble descenso a los infiernos a que condujo la codicia en regiones pues donde no había leyes, donde no había autoridades, donde lo que prevalecía era la ley del más fuerte, simplemente, ¿no? La ambición, la capacidad de crueldad. De regiones tan alejadas como la Amazonía y el Congo, justamente por el fenómeno económico que significó el descubrimiento del caucho, ¿no? Lo que fue aquello, la epopeya de los caucheros, que terminaban devorados por la selva o muertos por sus explotadores. Una novela con un tema interesantísimo que va a sacudir otra vez al mundo. Muy interesante, y al mismo tiempo, pues miren una serie de problemas relacionados con la vida de este personaje que tienen, por desgracia, todavía mucha vigencia en muchas partes, como el tema del nacionalismo, el tema del colonialismo, toda una problemática, digamos, que luego tuvo una enorme trascendencia, las vivió este personaje, bueno, se puede decir en carne propia. Al mismo tiempo tuvo una vida secreta, misteriosa, sobre lo que existen versiones muy contradictorias, o sea que deja mucho campo a la imaginación y a la fantasía también su vida, ¿no? Don Mario Vargas Llosa ha sido muy refractario al tema de la política después de que la hizo en grande en el Perú. No él, el Perú cometió la más colosal de las equivocaciones que se puedan cometer. Qué maravilla hubiera sido ese ensayo de un gobierno liberal conservador en un país que estaba maduro para eso, y en su lugar se empeñaron en la aventura fujimoriana que terminó en lo que todos sabemos que terminó, para desgracia del Perú. Y resulta, don Mario, que ese tema lo persigue a usted. ¿Por qué? Porque Fujimori le abrió espacio a una tragedia latinoamericana que es la tragedia reeleccionista. En eso estamos, y cuando uno... Don Fernando, así es. Yo creo que hay una epidemia reeleccionista en todo el continente, de la que participan, bueno, pues gobiernos autoritarios y semidictatoriales como el de Chávez, pero también gobiernos democráticos que han incurrido en esta vocación reeleccionista, que yo creo que es muy peligrosa porque mina, ¿no es cierto?, las bases de la democracia. No se pueden cambiar las reglas de juego con las que uno ha sido elegido para favorecerse a sí mismo. Yo creo que ese es un error, que eso, aún en el caso de gobiernos pues muy populares y justamente populares, hay allí un riesgo para las instituciones, para la legalidad, y algo que deteriora un poco la legitimidad de la democracia ante la opinión pública. Por eso yo he sido crítico de todos los intentos reeleccionistas en el continente. Usted se está refiriendo con mucha benevolencia al intento reeleccionista que se hace en Colombia, una egregia equivocación, en nuestro parecer, del más grande gobernante que Colombia ha tenido en su historia, el del doctor Álvaro Uribe Vélez, pero bueno, esa es la historia. Yo estoy de acuerdo con usted, don Fernando. Yo creo que el gobierno de Uribe ha sido un gobierno magnífico, que ha hecho retroceder la guerrilla, que ha devuelto la esperanza a un enorme número de colombianos, y por eso precisamente lamentaría mucho que incurriera en una tercera reelección. Creo que realmente a largo plazo empañaría una gestión que ha sido de primer orden como estadista, ¿no? Así es, y lamentablemente está empeñado en ese camino que no lleva a ninguna parte, porque ya están cerradas todas las posibilidades constitucionales para obtenerlo, y no le quedaría sino algo que no es digno de su pasado y de su presente, que sería una especie de golpe constitucional, por disfrazado que se lo presente. Don Mario, hay un tema que yo le quiero proponer, en el que seguramente usted ha reflexionado. Esta América Latina está ardiendo ahora, víctima de un incendio que tal vez no se merecía, el incendio que ha provocado el narcotráfico. Lo dijimos muchas veces, lo anticipamos muchas veces, ese es el gran enemigo y no nos creyeron. Y usted ve la tragedia mexicana, la tragedia centroamericana, la tragedia suramericana. Usted ve el Brasil víctima de aquellas mafias, tal vez hoy el primer consumidor de cocaína del mundo. Y usted ve la situación de su propia patria, del Perú, que está sometida a una nueva presión de la guerrilla,
que surge del narcotráfico. Colombia, que lo ha padecido tanto, ha ido superando ese problema, pero lo ha superado apenas a medias. El narcotráfico ahí está latente en Colombia para explotar y en otros explotó hace mucho rato. Don Mario, ¿usted qué visión tiene de ese fenómeno? Usted que es uno de los hombres más clarividentes que hay en América. Con la radiografía que usted ha hecho, creo que el narcotráfico es una fuerza destructora, corruptora de las instituciones, de la legalidad, y probablemente la amenaza mayor que tenemos para consolidar la democracia y alcanzar la modernidad, ¿no? Yo creo que se gastan ingentes cantidades de recursos humanos y económicos en una política represiva que no ha dado resultados en ninguna parte. La verdad es que el narcotráfico sigue creciendo, que su poder económico no se debilita, se incrementa, y hasta ahora no se ha intentado la propuesta que ya desde hace muchos años han hecho jueces, investigadores, académicos, y entre ellos un gran pensador liberal como Milton Friedman. Sí, señor. En lugar de reprimir, prevenir, descriminalizar el consumo de drogas e invertir las enormes cantidades que hoy día se invierten en la represión, en la prevención, en la rehabilitación, en campañas de información pública. En el caso del tabaco, esta política ha dado excelentes resultados. Hay una disminución del consumo muy notable. Pues yo creo que, desde luego, hay riesgos en esa política de descriminalización, por supuesto, pero yo creo que, por lo menos, la criminalidad asociada al narcotráfico, que es el cáncer que está destruyendo nuestras sociedades, desaparecería, y creo que se combatiría de una manera quizá lenta al principio, pero a mediano, a largo plazo, muchísimo más eficaz que mediante una represión que clarísimamente no solo no da resultados, sino que resulta contraproducente, porque va empujando relativamente a los países hacia sistemas en los que el narcotráfico lo impregna todo, en los que el narcotráfico se convierte en una fuerza militar, política, social con la que el Estado no puede competir. Así que yo creo que ha llegado el momento de que los países consumidores y productores se reúnan, conversen, hagan los estudios necesarios y consideren la posibilidad de cambiar el orden de los factores. En lugar de reprimir, prevenir. Creo que no hay otra salida, y la experiencia lo demuestra, pues me parece, para todos los que quieran ver, ¿no? Don Mario Vargas Llosa, para los países productores sería sencillísimo y sería salvador. Aquí en Colombia saldríamos del narcotráfico en un minuto. Si la cocaína ya no tuviera los valores exorbitantes y absurdos que encuentra en los mercados consumidores y se pudiera vender como el café... No sé, don Fernando, si se ha divulgado en Colombia un estudio que produjo una comisión presidida por Fernando Enrique Cardoso, de la que formaba parte un expresidente colombiano, el expresidente Gaviria, y en la que se propone, ¿no es cierto?, esta nueva actitud frente al problema del narcotráfico. Es un informe muy cuidadoso, preparado por comisiones especializadas, y donde hay un sentido realmente muy prudente, muy cuidadoso, pero en el que se contempla esta idea, la idea de que países productores y países consumidores pues tengan el coraje de enfrentar el problema cambiando completamente de perspectiva y prefiriendo la prevención a la represión. Es claro que la represión no da resultados, que el narcotráfico sigue creciendo, sigue destruyendo nuestras instituciones y además exigiendo recursos cada vez más cuantiosos que se podrían emplear de una manera muchísimo más eficaz si se descriminalizara el consumo de drogas, ¿no?
Don Mario, ¿dónde está el obstáculo grande para llegar a esa conclusión? No en los países productores, porque para ellos sería su salvación y no habría objeción de su parte para que desapareciera ese tráfico. Fundamentalmente, y eso lo explicó Milton Friedman en su ensayo, en que se han creado unos intereses enormes de los que, digamos, vive muchísima gente. Reprimir ha generado toda clase de instituciones, presupuestos que mantienen estas instituciones, y no centenares, sino millares de personas y de familias que viven de combatir la droga. Entonces, esos intereses son hoy día un obstáculo muy fuerte que se oponen a cualquier intento de descriminalización de las drogas, porque simplemente reprimir el narcotráfico se ha convertido en su modus vivendi. Hay unos intereses creados a ese respecto que son hoy día el obstáculo mayor, el obstáculo principal para que se considere esta actitud diferente. En los países donde se ha intentado tímidamente todavía la descriminalización, los efectos han sido muy positivos. Hay un informe del Cato Institute de Nueva York sobre lo que ocurrió en Portugal, concretamente cuando se descriminalizó el consumo individual de las drogas. Bajó la delincuencia, no aumentó el consumo de una manera más o menos visible, de tal manera que ese tipo de política, pues según estos indicios, puede dar resultados. Algo parecido ha pasado también con las medidas permisivas que se tomaron en Holanda. Desde luego, cuando un país aislado toma una iniciativa, el efecto no puede ser mayor y además corre el riesgo de ser puesto en cuarentena por la comunidad internacional. Por eso creo que es muy importante que haya negociaciones y acuerdos a este respecto, tanto entre los países productores como entre los países consumidores, que son el anverso y el reverso del problema, ¿no? Claro, en Colombia ensayamos a través de una sentencia de la Corte Constitucional con la que nunca estuvimos de acuerdo la despenalización del consumo y la despenalización del porte, es decir, del microtráfico. Y eso nos está generando unos problemas de policía y unos problemas de violencia sencillamente fabulosos. Lo que habíamos logrado en la represión de las grandes cantidades se está manifestando ahora en ese microtráfico que por supuesto alienta el grande tráfico porque los gramos salen de las toneladas. Para Colombia esa no ha sido una experiencia feliz, pero claro que lo fuera, un acuerdo universal donde la cocaína pasara a valer lo que vale una libra de café o cualquier otro bien. Entonces las cosas cambiarían de perspectiva. Pero, don Mario, el argumento científico que se esgrime en contra, diciendo que la cocaína es distinta y que la autorización de la cocaína sería como destruir la juventud de nuestro tiempo porque la capacidad adictiva y destructiva que tiene la cocaína es infinitamente superior a la del tabaco o a la del alcohol o a la de otras cosas que pudieran despenalizarse. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, pero mire, quienes opinan de eso, pues están cotejando la ficción con la realidad. Digamos, si la elección estuviera entre impedir mediante una prohibición legal que los jóvenes consumieran cocaína y permitirla, pues desde luego que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se prohibiera. La realidad es que las prohibiciones no impiden que el consumo crezca y sobre todo entre los jóvenes. Esa es una realidad en Colombia, es una realidad en el Perú, es una realidad en España. El consumo crece entre los jóvenes pese a todas las prohibiciones que existen, pese a la persecución de las drogas, de los vendedores, de los productores. Y la realidad es que el consumo sigue creciendo de una manera sistemática en el mundo entero, incluso en los países donde hay un esfuerzo mayor de presupuesto, de instituciones, de policías para combatir el narcotráfico. La realidad es esa, la realidad es que el consumo crece y crece sobre todo entre los jóvenes y es verdad que hace un enorme daño a la juventud. Entonces, descriminalizar, despenalizar las drogas no es estimular el consumo de las drogas, el consumo está allí, es una manera de combatir los efectos que tiene ese consumo delincuenciales, que son unos efectos desastrosos para la juventud y simplemente para las instituciones
y la vida democrática de una sociedad. Nosotros estamos en una carrera que puede desembocar en un Estado narcotraficante. Yo le he oído al presidente Calderón en México hace algunos meses explicar en un pequeño círculo por qué decidió él involucrar al ejército en la lucha contra las drogas. Simplemente porque descubrió que el narcotráfico se había impregnado de tal manera el estado de los mafiosos, de los distintos carteles del narcotráfico, que México podía llegar a convertirse en un narcoestado si no se atacaba de frente y de una manera muy enérgica el problema del narcotráfico. Bueno, pues mire, eso que estuvo a punto de pasar en México puede pasar el día de mañana en Bolivia, en Ecuador o en cualquier país latinoamericano. Se trata de impedir eso y de ninguna manera alentar el consumo de la droga entre los jóvenes. Para eso son las campañas de prevención, las campañas de rehabilitación, las campañas de información, de publicidad, en la que se podría invertir la cuantiosa cantidad de recursos que se invierte hoy día en la represión sin ningún éxito. Pues qué importante que un hombre de su talla y de su visión del porvenir y de su visión de esta América estuviera al frente de esa gran campaña, don Mario, porque eso hay que estudiarlo, y si hay un tema político de primera magnitud en el continente latinoamericano es ese, porque el Estado narco... Yo creo que es un tema que debería ser prioritario en nuestros países, ya que el problema lo vivimos pues en carne propia, y al mismo tiempo entiendo que hay una serie de riesgos, ¿no es verdad?, en proponer una solución de este tipo. Por eso ella debe ser estudiada, se deben consultar expertos, se deben hacer los estudios pertinentes, pero yo creo que es muy importante el cambio de actitud. La represión no está dando resultados, vamos a ver si la prevención los da. Creo que eso ya sería un paso gigantesco en la lucha contra el consumo de drogas, ¿no? Don Mario, hay otro tema hondamente vinculado a su nombre y a su tarea, es el de la economía libre, de la economía de mercado enfrentado a lo que se llama el socialismo del siglo XXI. América Latina está a punto de dar un viraje radical hacia la izquierda. Ahí está Hugo Chávez con todos sus amigos del ALBA, creando la imagen de un socialismo que será tan destructor como ha sido el socialismo en todas partes y en todas las épocas. Pero pareciera, don Mario, ¿cuál es su opinión de que estuviera de regreso el péndulo de la historia? El triunfo ahora en Chile... Usted, don Fernando, lo que está ocurriendo en Venezuela. Mire usted lo que significa el socialismo del siglo XXI para nuestros amigos venezolanos. Ayer les cerraron 6 estaciones de televisión, les han nacionalizado los principales almacenes, el país vive una inflación que está destruyendo absolutamente el nivel de vida, sobre todo de los más pobres. Se ha devaluado en un 50% la moneda nacional, lo que significa que la caída en picada de los niveles de vida, sobre todo de los pobres, es dramática, es trágica. Un país que recibe como un maná del cielo a cantidades de petróleo y petrodólares, hoy día se debate en una crisis económica espantosa. Bueno, pues si eso es el socialismo del siglo XXI, yo no puedo entender que alguien piense que ese modelo debe ser seguido. En cambio, mire usted, don Fernando, lo que pasa en Chile, donde acaba de haber unas elecciones, donde con muy buen sentido democrático los electores han decidido un cambio de gobierno, es decir, esa alternancia que es un principio fundamental de la democracia. Chile, cuando cayó la dictadura de Pinochet, tenía un 43% de pobreza extrema, hoy día tiene 13%. Los 20 años de gobierno de la Concertación han traído un enorme progreso material, político, social a la sociedad chilena, y ese progreso se ha obtenido mediante un régimen democrático y mediante una economía de mercado que ha alentado a la empresa privada, que ha abierto las fronteras, que ha traído inversores, que ha estimulado la libre competencia. Mire, el progreso de Chile es realmente extraordinario, es un progreso que se ha hecho en democracia, en libertad, gracias a unos enormes consensos a favor de esa fórmula, que es la fórmula que ha traído el desarrollo, la civilización a los países más avanzados del mundo: democracia y libertad de mercados.
Creo que la comparación es clarísima, y a no ser pues que hubiera una peste de masoquismo en todo el continente, no sé si los latinoamericanos elegirían el socialismo del siglo XXI o la democracia liberal, que ya lo vemos en el caso concreto de Chile, pero también de otros países latinoamericanos, está mostrando a dónde puede llevar a un país, ¿no? En la descripción que usted hizo de Venezuela no se le olvidó sino un pequeño detalle, que es la nación más rica de América. Acaban de anunciarse que tiene reservas que duplican las de Arabia Saudita, reservas petroleras. Un país nadando en un tesoro y sumido en la más extrema pobreza. Esos son los resultados del socialismo del siglo XXI. No, porque es el otro elemento importantísimo en Venezuela, la enorme corrupción que está detrás también del enorme fracaso económico del régimen de Hugo Chávez. Una corrupción gigantesca, pues tan gigantesca que ha podido desaparecer 950.000 millones de dólares que han pasado por sus manos en estos 10 años. Y maestro Vargas Llosa, ¿usted cómo ve la evolución en el Perú, que es un país que muestra cifras muy halagadoras, pero una realidad social todavía muy comprometida? Efectivamente, mire, nosotros hemos tenido desde la caída de la dictadura de Fujimori gobiernos democráticos que al mismo tiempo que reconstruían la democracia destruida por Fujimori y Montesinos, mantenía una política de apertura, de disciplina fiscal, de economía de mercado, que ha dado muy buenos frutos efectivamente en el orden económico, pero en el orden social, claro, hay todavía enormes bolsones de pobreza, sectores que no se sienten beneficiados por este desarrollo económico, lo que crea desde luego frustración, agitación social. Hay muchos problemas, pero la realidad es que haciendo las sumas y las restas, el Perú va progresando en estos 10 años de una manera notable en relación con el pasado. Mi impresión es que si se mantiene este modelo, si por lo menos en los próximos 10 años perseveramos en la democracia política y en la economía de mercado, el Perú puede llegar a un punto, digamos, irreversible, en el que no vuelva a repetirse ese ciclo trágico de breves paréntesis democráticos y largos periodos dictatoriales. Soy moderadamente optimista, tengo la impresión que hay unos consensos que se van creando respecto a esta fórmula. Existen todavía nostálgicos del socialismo del siglo XXI, pero creo que desde el punto de vista electoral representan muy poco. Así que sí, tenemos elecciones el próximo año. Mi impresión es que a menos de algún factor excepcional, el modelo debería mantenerse a partir del año 2011 con el nuevo gobierno. La democracia y la libertad económica. Alguno dijo que podía ser el fin de la historia. La historia es mucho más complicada que esa, pero no hay duda de que esa ha sido la fórmula que ha rescatado la humanidad, que ha abierto senderos de progreso, que le ha permitido a millones y millones de seres humanos llegar a otra fórmula de vida, en medio de contradicciones. Así es, don Fernando. Mire, yo vivo sobre todo en Europa y paso mucho tiempo en España. Creo que es un caso muy interesante. Yo llegué a España la primera vez cuando era muy joven, en plena dictadura de Franco, cuando España era un país subdesarrollado, tenía todas las características de los países subdesarrollados, una dictadura, una economía centralizada, un país que trataba de crecer hacia adentro. Y desde hace 25 años ahora España tiene una democracia política y una economía de mercado, se ha integrado a la Unión Europea y la transformación del país es absolutamente extraordinaria. Es la más notable transformación que me haya tocado ver. Hoy día es una democracia muy sólida y funcional, en la que existen unos consensos enormes a favor de ese régimen. No es reversible la democracia en España. Al mismo tiempo, sobre la política económica hay unos consensos, unos denominadores comunes que garantizan a mediano, a largo plazo, una economía abierta. Y bueno, el resultado está allí. España ha pasado a ser un país del primer mundo, tiene problemas desde luego, ha sufrido más que otros la crisis mundial,
pero desde luego sobre unas bases que me parecen inconmovibles. Es otro ejemplo, ¿no?, para América Latina. Es un país que hace apenas 25 años parecía un país latinoamericano y hoy día es un país del primer mundo. No cabe duda ninguna sobre eso. Estamos viviendo ahora la experiencia de la Europa oriental, con unos signos en unos países, con otros en otros, pero parece que cada día que transcurre se va haciendo más lejana la posibilidad de que lleguen dictaduras comunistas a esos territorios ayer vueltos pedazos. Ninguna duda, yo creo que en eso uno puede apostar por el futuro de Europa, sí. Pues ojalá, y sería apostar por el futuro de una gran parte de la humanidad. Don Mario, yo no quiero abusar de su tiempo, usted ha sido muy generoso, pero deme una última... Don Fernando, encantado de hablar con usted. Pero dígame, ¿cómo se va a llamar su última novela y cuándo estará en las librerías? Bueno, mire, espero terminarla este año con un poco de suerte. Usted sabe que uno sabe cuándo empieza una novela, pero nunca cuándo la termina. Yo tengo la esperanza, el deseo de terminarla este año, vamos a ver si es así. Y el título será probablemente El sueño del Celta. El sueño del Celta. Bello nombre para... un poco al espíritu independentista de este irlandés recalcitrante que fue el personaje principal, Roger Caveman. Y la época del caucho y la epopeya de los caucheros. O sea, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ese drama que compromete por igual al Perú y a Colombia, es esa Amazonia colombo-peruana. Perú, Colombia, el Congo, Alemania e Irlanda. Irlanda. En esos 5 países. ¿Cómo no? Maestro, qué maravilla escucharlo. Esperamos seguir contando con su benevolencia, con su generosidad y tenga la seguridad de nuestra admiración y de nuestra amistad. Muchísimas gracias, don Fernando. Un abrazo a usted y a sus oyentes. Encantado. Muy amable. Mario Vargas Llosa, el más grande escritor vivo de lengua hispana, uno de los más grandes de todos los tiempos, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Qué privilegio para nosotros y qué privilegio para nuestros oyentes. Son las 7 de la mañana, 2 minutos en la hora de la verdad.